Bueno, me parece que estamos ya conectados. Les damos la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo, nos están siguiendo desde el sitio web de la Sociedad Argentina de Infectología. En efecto, estamos muy bien, saliendo al aire, me confirman. Así que les vamos a explicar primero qué estamos haciendo acá. Esta es una actividad que estamos realizando desde la Sociedad Argentina de Infectología, cuál es el tema que nos convoca a todos en estos días, que es el tema del coronavirus. Así que desde nuestra sociedad y con nuestros profesionales vamos a estar trabajando mucho vía conferencias de prensa, vía transmisiones de webinar y vía también piezas de video grabadas para que ustedes, donde estén, en el lugar de la Argentina y del mundo en el que se encuentren, puedan acceder a todos los contenidos de primera mano de la gente que sabe ante esto que la Organización Mundial de la Salud ha definido y muy bien como una infodemia, el problema de la comunicación errónea o falaz. Contra todo eso y contra la generación de contenidos científicamente comprobados y desde la línea de trabajo primera, que es el de nuestros infectólogos, es que iniciamos esta serie de actividades que en principio tendrán una duración de un par de meses, pero mejor lo va a explicar mientras le damos la bienvenida y les pedimos que aguarde a nuestro primer expositor, que es el doctor Javier Farina. Presentamos primero al presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, doctor Omar Sued, para que nos cuentes, Omar, de qué se trata todo esto. Muchas gracias, Diego, gracias, Javier, gracias a toda la gente que está conectada. Como todos ustedes ya saben, la SADI está teniendo un rol muy activo en la comunicación en esta pandemia y por eso es que vamos a, de alguna manera, estructurar un poco mejor esta comunicación. A partir del lunes van a poder disfrutar de la página web con una nueva organización para que puedan encontrar mejor todas las guías, las recomendaciones. La información y las publicaciones es demasiado, digamos, un gran volumen de comunicaciones que aparece cada día, así que es muy difícil mantenerlo eso actualizado y es mejor mantener directamente los links a cada página. En la página también van a encontrar una sección para enviar preguntas a un equipo que está trabajando ya en la SADI de médicos que va a responder diariamente preguntas médicas que tengan los socios, así también como las preguntas que lleguen a través de las redes, tanto Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Y vamos a empezar a abrir estos webinars, que van a ser webinars que se van a hacer todos los viernes a las 6 de la tarde durante 3 meses, y además los vamos a acompañar con una presencia muy frecuente en nuestras redes de pequeños videos cortos y largos, que vamos a ir explorando los diferentes temas que necesitamos aclarar, y los invito también a que nos manden temas sobre los cuales quisieran una pequeña actualización rápida para ir complementando esta información. Además, vamos a estar trabajando con otros webinars, posiblemente los sábados a las 11 de la mañana, para discutir un poco la situación latinoamericana y en el mundo. Así que, sin más preámbulo, vamos a ir con el primer webinar de esta serie, que vamos a discutir generalidades sobre el coronavirus y la situación en Argentina. Lo va a presentar Javier. Javier es un asiduo concurrente a la mayoría de los canales de televisión, donde es aclamado porque explica bien, claro, pausado y sin ponerse, digamos, sin ponerse ni demasiado científico ni demasiado nervioso, y puede responderte la pregunta más compleja y la más tonta con la misma seriedad y con el mismo humor de siempre. Javier es médico infectólogo, también se dedica a la terapia intensiva, es socio de la Sociedad Argentina de Infectología, miembro del Comité de Uso Racional de Recursos, y trabaja en el Hospital Italiano de La Plata y además en el Hospital Mariano Lucero de la Vega de Moreno, Luciano de la Vega. Muchísimas gracias, Javier, el piso es tuyo, 30 minutos para comentar, vamos a tener otros 30 minutos para preguntas. Yo les sugiero que las preguntas las hagan al final, porque no tenemos capacidad de estar prestando atención a la charla y leyendo las preguntas de ustedes, llegan muchas, entonces esperen a que se termine la exposición para que Diego pueda empezar a revisar estas preguntas y leerlas para Javier. Muchísimas gracias, adelante.
Podés compartir tu Bueno, pantalla. gracias. Ahí comparto. Gracias a ustedes. ¿Cómo están todos? La idea de hoy es hablar un poco de generalidades, de lo que es coronavirus, hacer una introducción. Ya mucha información estuvo dando vueltas por muchos lugares, como dijo Diego. La idea es centralizar y mostrar mucho de los datos al respecto, los datos estadísticos iniciales, y luego hablar de las principales manifestaciones clínicas en base a las series de casos más grandes de esto. La semana pasada se habló de prevención y de equipos de protección personal, habló la doctora Wanda Cornstein, con lo cual ahí hubo un montón de información y por eso no va a ser un tema que abordemos detalladamente, sí abiertos a preguntas sobre el tema posterior, y la semana que viene va a haber una charla a cargo del doctor Martín Strieski sobre tratamiento farmacológico, una charla que a muchos nos interesa escuchar, así que tampoco vamos a entrar en eso. La idea de hoy es también primero mencionar, no olvidarnos para los infectólogos, los internistas, para transmitir a los intensivistas de no obnubilarnos con COVID y que no se nos pase de lleno una neumonía grave por neumococo, que no pase la influenza, leptospirosis y antivirus que nosotros tenemos y otras etiologías de neumonía grave por estar obnubilados por COVID. Obviamente esta va a ser una de las principales etiologías de la neumonía grave, pero no la única, y vacunemos a quien corresponda para neumococo y para influenza para no solapar cuadros. Este coronavirus es el 7º coronavirus que da infección en el humano, el 3º que da formas graves, luego del SARS y el MERS. En el mes de diciembre, en la ciudad de Wuhan, en Hubei, se describió el brote con 27 neumonías de etiología desconocida, y a partir de ahí estamos en la situación que actualmente conocemos. El origen discutido, como ya saben, se habla del murciélago. Los murciélagos son el 25% de los mamíferos del mundo. 1 de cada 4 mamíferos del planeta es un murciélago, con lo cual esto explica que muchos de los nuevos patógenos que necesitan un mamífero como hospedero se inicien a partir de ellos. Y el huésped intermediario en este caso no queda claro, podría ser la civeta china, que es el mamífero pequeño que ven arriba, algún tipo de serpiente, o el pangolín, que es como una mulita, pero no está todavía bien determinado para estudios posteriores. El nombre del virus, como ven arriba, es SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19. Los hitos del brote los resumo un poco acá. Se describió posteriormente que el primer paciente inició sus síntomas el 8 de diciembre y fue a fines de ese mes donde se encontraron las neumonías. 7 días después teníamos el genoma viral decodificado. La pandemia fue el 11 de marzo, con el primer caso en Argentina previo a esto, el 3 de marzo, y luego ya la transmisión local y ahora comunitaria en nuestro país. Las curvas de las que tanto hablamos, acá vemos cómo esta curva exponencial, que es lo que no nos agrada del brote de coronavirus, a nivel global, ya superando el 1.000.000 de casos al día de la fecha, y los más de 50.000 fallecidos por esta entidad. Una entidad con mucha facilidad para el contagio, no una letalidad elevada, como vamos a ir viendo. Estos son los casos diarios siguen en aumento, todavía no alcanzamos una meseta en los números de casos diarios en el mundo, hoy entre 70 y 80.000 casos nuevos diagnosticados por día, un número bastante elevado. El mapa que todos han visto por todos lados, donde el brote se inicia en el sudeste asiático, luego se traslada el foco a el continente europeo, principalmente lo que es Italia y España, con situación de gravedad. Pasamos al nuevo foco de este brote, que son los Estados Unidos, un país que inició relativamente tarde el testeo masivo y hoy una gran preocupación, siendo incluso el país con más casos, y esperemos que no ser el próximo foco en cuanto a incremento masivo de casos en Sudamérica. El caso Italia, ahora vamos a ver un poco de estadísticas y explicar algunas de las cosas que charlamos todos los días. ¿Qué pasa con Italia? Italia todavía sigue con una curva elevada, aunque si ven, no tan exponencial como en los inicios, y si vemos en los casos diarios, logramos una meseta e incluso una disminución de casos diarios en el final de los días, ¿sí? Los casos diarios en Italia están bajando, todavía no así
el número de fallecidos diarios, que llega a cerca de 14.000, un número alarmante. Vamos a tratar de explicar algunas de las razones por las que pasa esto en Italia, con una letalidad sobrediagnosticados del 12%. Esto quiero remarcar algo, letalidad de sobrediagnosticados, y tengan en cuenta que la definición de caso, esto también para cuando leemos los papers o incluso las estadísticas, la definición de caso de cada país es muy variable, con lo cual no es muy comparable la letalidad de Argentina con la de otro país en base a que el denominador va a ser muy diferente. Nos sirve para orientarnos, pero no son comparables directamente. El caso España, aún con curva totalmente exponencial, ¿sí? Y un número de casos diarios entre 6.000 y 8.000 en los últimos días. ¿Y por qué ponemos estos dos casos? Porque en esta situación el brote de coronavirus ingresa a estos países con el sistema de salud totalmente en funcionamiento. O sea, cuando empiezan a tener incremento importante de casos, funcionaban los consultorios, funcionaban las cirugías programadas, funcionaba absolutamente todo de la misma manera, y quizás la preparación para recibir esta tremenda cantidad de casos no fue la adecuada, y es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar en cada una de las instituciones donde trabajamos. Del otro lado de la pantalla, el caso Corea. El caso Corea, como ven, la curva totalmente diferente, una curva que está prácticamente relativamente plana, con, ahí ven el cruce de la curva verde y la curva amarilla, en donde los recuperados superan a los infectados actuales, y el número de casos diarios, como ven a la derecha, muy inferior, entre 100 y 200 casos diarios. ¿Cuál fue una de las principales causas que puede explicar esto? El testeo masivo que hizo Corea, con al día de la fecha más de 400.000 test. ¿Sí? Se habló mucho del uso de barbijo en la comunidad, no uso de barbijo. Yo creo que es un ítem más, pero no explica por sí solo, como sí algunos trataron de transmitir, por qué Corea controló de esta manera el brote. Factores culturales, factores de testeo, factores de tratamiento, un sistema de salud muy preparado para una pandemia, luego del SARS en Corea, pueden explicar esta situación. Comparando Italia y Corea, fíjense el porcentaje de infectados según edad, ¿sí? Las columnas verdes de Italia, adultos mayores en gran porcentaje, e incluso un 20% mayores de 80 años. En cambio, Corea, un promedio de edad mucho más bajo. El promedio de edad, para que se den una idea, de los casos de China es de 47 años y de Italia de 64 años, ¿sí? Eso es un dato muy importante para explicar la diferencia en letalidad. Y acá graficado, pero sí vemos que la mortalidad respeta edad. La mortalidad en cada país obviamente es mucho mayor en mayores de 80 años, y el quiebre aparece a partir de los 60 años. A partir de los 60 años empezamos con porcentajes de letalidad más elevados. ¿Qué pasa con Argentina? Bueno, Argentina no estamos teniendo una curva exponencial. Ven ahí, es una curva ascendente totalmente, pero no es una curva exponencial. Los casos diarios en este gráfico tienen su déficit, que hay días que aparecen casos cero, lo cual no es real, pero la tendencia es a esto que ven acá. Igual ustedes ya saben que los últimos días ha habido entre 100, 150 casos aproximadamente, aunque un día de 88, pero para que ronden entre esos números. Hoy los casos en Argentina son de 1.265, de los cuales 37 han fallecido, una letalidad de 2.9%, y ya hay más de 250 personas de alta, un dato también interesante de nuestro país. Esta es la distribución por provincias, en los colores más oscuros con mayor cantidad de casos, más de 100 casos en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y la capital federal. El número de fallecidos ya lo comentamos, y la cantidad de pacientes de alta también. El promedio de edad en Argentina es de 45 años de los infectados, y es un promedio similar al que vemos en China. Pero el promedio de los fallecidos es hoy a la fecha 68 años. Esto es una gráfica de hace 3 días, pero a la fecha es el promedio de 68 años, la mayoría con comorbilidades. Hay algunos pocos casos que no se han identificado comorbilidades previas. Y esta es la placa final de Argentina, en la que me interesa mencionarles este 6% de terapia intensiva. La verdad que es un número
que se repite en todas las series, ¿sí? El 6%, alrededor del 5 o 6% de los diagnosticados necesitan una cama crítica, una cama en terapia intensiva, y a esto debemos preparar el sistema de salud. Esto es le agradezco a Andrea Vila, infectóloga de Mendoza, que me pasó esta tabla el otro día charlando sobre las curvas, en donde se compara, es una tabla demográfica plenamente, no es de infectados, pero miren, explicamos un poco Italia y España. Italia, más del 20% de su población tiene más de 65 años, España 18%, Argentina 11%. ¿Sí? Es una de las explicaciones y la más pesada de lo que está pasando en Italia y en España con la cantidad de fallecidos. Estas son curvas propias, en este caso vamos a observar, se ve chica pero siempre la dejo igual porque acá vemos casos diarios desde el día 0 y comparados con las fechas de la cuarentena, las líneas transversales punteadas, las fechas de la cuarentena con la cantidad de casos en esa fecha. Fíjense, Chile y Argentina con menos de 200 casos cada uno ya indicaron la cuarentena a sus gobiernos. En cambio, Italia y España tenían más de 7.000 casos en el momento de inocular en su país las medidas de distanciamiento físico de toda manera. ¿Sí? Todavía nos falta, acá está en la curva roja bien abajo de Argentina, todavía nos falta para llegar al momento en el que la mayoría de los países comenzó con sus diagnósticos masivos de casos, con lo cual tenemos que estar muy pendientes en las próximas semanas a esto. Esto son los fallecidos, ¿sí? La cantidad de fallecidos muy importante de Italia, España y actualmente los Estados Unidos, que ya superó los 100.000 fallecidos. En naranja, China se mantiene hoy con números estables, tanto en número de casos como en número de fallecidos. Avanzo. Y esto me interesa mucho esta gráfica a mí, es a partir de que cada país tuvo su caso número 100, en donde las curvas son todas, tienen mucha similitud en algunos aspectos, y a partir de que llegan al caso 100, los países entre el día 18 y 22 es donde la curva se hace bien vertical, ¿sí? Vemos esa coincidencia en muchos países. La curva mayor es la de los Estados Unidos, Argentina nuevamente en rojo, y estamos hoy en el día 14 en nuestro país desde el diagnóstico del caso número 100, ¿sí? A 6, 7 días, 8 días de que las curvas empiezan a ponerse mucho más vertical. Acá el mismo gráfico, pero más de cerca, solo hasta el día 16, ¿sí? En donde vemos que Argentina, a pesar de que le falten días para esta curva, tiene una curva mucho más aplanada que los demás países. ¿Es para asegurar el éxito de la cuarentena? No, pero no deja de ser un dato positivo que nos puede manifestar la eficacia de esta cuarentena anticipada tomada en nuestro país. La cantidad de casos al día 14, que es en el que nos encontramos en cada país luego del caso 100, fíjense Argentina, mucho menos casos, ¿sí? En este momento diagnosticados. Obviamente que también tiene que ver con la definición de casos, ¿sí? No quiero repetir esto, pero tiene que ver con la definición de casos. Si usamos una definición de caso más sensible, vamos a testear mucho más, vamos a tener más casos diagnosticados. Si restringimos la definición de caso, va a ser una definición mucho más específica. ¿Es totalmente comparable? No, pero es un número más que nos puede ayudar a entender cómo puede venir esto. Y en fallecidos, ahí está Argentina, y acá siempre llama la atención el tema Alemania, Japón, incluso Australia, por la cantidad de casos. Chile todavía tenemos pocos casos para sacar una conclusión. Dentro de las características demográficas, la serie más grande publicada es la de 72.000 casos en China, en donde, como ven, la mayoría de los infectados son entre 30 y 80 años. Esto ya se repitió muchas veces, muy bajo el porcentaje de casos en menores de 20 años y ni que hablar en menores de 10 años, que la mayoría con enfermedad leve también. Fíjense nuevamente los números. De los diagnosticados, cerca del 80% van a tener formas leves que no requerirán internación clínica. Cerca del 15% requerirán estar internado en una sala general y el 5% en una cama crítica. La letalidad de esta serie fue del 2.3%. Y también me interesa marcar este último número, el 49%, que es de los que ingresan a la terapia intensiva, la mortalidad es muy elevada, ¿sí? Es 1 de cada 2 pacientes fallece.
Más características demográficas, nuevamente la media de edad de 47 años que ya había mencionado. Y abajo, nunca quiero dejar de ponerlo porque me parece interesante en cada una de estas series, los fumadores, cómo son mucho mayores en quienes han presentado, el porcentaje de fumadores en quien ha presentado una mala evolución comparados con los que han presentado una buena evolución. Esta es otra serie de casos de 1099 pacientes. Les dejo esta cita porque son interesantes, son las series más grandes con datos clínicos. Hay muchas series que solo tienen datos demográficos. La mortalidad por edad, ya mostramos lo de Italia y lo de Corea. Esto fue los 44.000 iniciales en China y vemos cómo crece mucho el escalón luego de los 60 años. La historia natural de la infección, ¿sí? El periodo de incubación, al margen de que todos hablemos entre 2 y 14 días, como habitual, la verdad que la gran mayoría es entre 5 y 6 días, ese es su promedio. 5 y 6 días de incubación desde el contacto, hay que tenerlo en cuenta siempre. Después vemos excreción viral y se podría hablar de que hay transmisión antes del inicio de los síntomas, pero no desde el día 0 de contacto, sino alrededor de 1 a 3 días antes de los síntomas. Esto aclaro que todavía no hay ninguna comprobación de transmisión en asintomáticos. Hay fuerte evidencia a favor, pero ninguna confirmación exacta. Incluso ahora se publicó una serie interesante de Estados Unidos con 16 pacientes entre asintomáticos y oligosintomáticos con cargas virales detectables que tuvieron contactos estrechos con sus convivientes y no contagiaron a nadie, los asintomáticos, lo cual es algo que siempre hay que dejar en el tintero. La verdad que la evidencia sí es fuerte en algunas situaciones, pero todavía no confirmado. Bien, y acá vemos cómo los síntomas, la duración de los síntomas con un promedio de 13 días, muy variable la duración de los síntomas entre el que tiene y no tiene neumonía. Quien no padece neumonía, los síntomas es similar a una influenza, y el que tiene neumonía, los días de sintomático son mucho más prolongados. ¿Y cuándo desarrollan las formas graves? Bueno, luego del 7º día del inicio de los síntomas, habitualmente presentan la dificultad respiratoria que llevan a las consultas mayoritarias, y alrededor del día 10 un eventual distrés respiratorio como evolución natural. Y fíjense acá abajo, nuevamente repetir, que casi el 98% de los infectados van a desarrollar sus síntomas en los 12 días de exposición. Ya el de los de 14 días o más que puede haber es muy bajo porcentaje. Los típicos síntomas comentados en cualquier instancia, incluso del Ministerio de Salud. Lo de 38 grados es un tema discutidísimo. Las series de China muestran que más del 47% presentan cuadros subfebriles con 37,5, 37,7, no llegan a 38 grados y son COVID positivo. Y los nuevos datos que ya conocen ustedes de pacientes que consultan por diarrea, los receptores AC2, por donde entran el virus a las células, están en tubo digestivo muy abundante, con lo cual explica un poco esto. Y estos pacientes que se han presentado con anosmia, ageusia, la verdad que todos sabemos que son síntomas muy subjetivos y complejos de asociar solamente por este síntoma a una infección por COVID, pero cada vez hemos visto más casos y es algo que también está dando vuelta como para tener en cuenta. Todavía ninguna publicación concreta de este síntoma solamente como presentación, salvo casos anecdóticos. Y el tema de la conjuntivitis, también bastante particular, como puerta de entrada o como síntoma secundario de una infección por COVID, cosas para seguir leyendo y aprendiendo. Las manifestaciones clínicas van desde una enfermedad leve, como un síndrome gripal, con síntomas inespecíficos, y pasamos de cuadros de neumonías leves al eventual distrés respiratorio y shock séptico. No es frecuente el shock en COVID, solo por coronavirus, solo por infección por coronavirus, sí se han visto en coinfecciones posteriores de la internación en una terapia intensiva. No es frecuente la evolución con shock, se puede presentar, pero no es frecuente, sí el distrés respiratorio como causa asociada a mortalidad inminente. La serie de casos, otra serie de casos, esta no la había mostrado antes, pero también se las dejo de vuelta a la cita, de 99 casos, en donde la fiebre, la tos y la dificultad respiratoria como síntomas importantes, pero fíjense que sigue apareciendo diarrea, es poco el porcentaje, pero también aparece la diarrea ahí, es algo que estamos viendo un poco más frecuente. Y la asociación de fiebre, tos y dificultad respiratoria en
un 15% de los pacientes la tríada habitual. La serie de los 1000 pacientes en porcentajes, fiebre, tos, astenia. Al principio del brote se hablaba mucho del goteo nasal. La verdad que el goteo nasal es algo que incluso aleja del diagnóstico de COVID, no lo excluye como nada, pero aleja el diagnóstico de COVID, la mayoría tiene tos seca. Y es interesante también de esta serie que el 24%, el 25% de los pacientes tenía alguna comorbilidad, pero de los que les iba mal, eran el 60% tenían comorbilidades. ¿Qué pasa con los pacientes de UTI? Bueno, los pacientes de UTI, tanto en manifestaciones clínicas como características demográficas, primero, fíjense el Body Mass Index promedio de los pacientes que ingresaron a terapia. Esta serie es una serie de Seattle, de 24 pacientes, y las comorbilidades que presentaban, también es interesante, y nuevamente se repite esto de que la media de síntomas antes del ingreso a terapia es entre 7 y 10 días. La definición de caso actual en Argentina, ya la conocen, es dinámica, va a ir cambiando, puede cambiar. Quizás lo más novedoso del Ministerio de Salud de la Nación es la inclusión de la residencia o viaje a zonas en Argentina de transmisión local, que son estas 5 que tenemos acá, para tenerlo en cuenta. Lo mismo que cualquier neumonía sin etiología que explique el cuadro. Dentro de casos sospechosos, recordar que esto es dinámico. Factores de riesgo, aparte de la edad, bueno, tener en cuenta el EPOC, un odds ratio de 5 en esta serie, enfermedad cardiovascular, 21 de odds ratio, 3 de diabetes y 3 de hipertensión. La hipertensión también se ha hablado mucho que podría tener que ver con el upregulation de los receptores AC2 generado por los tratamientos antihipertensivos dentro de un marco teórico no confirmado. En las radiografías, los que vimos 2009, H1N1, son las mismas placas, las mismas tomografías típicas de una neumonía viral, mucho vidrio esmerilado, mucha bilateralidad, pero las condensaciones también se han evidenciado, pero la gran tomografía característica es esta y la placa con radioopacidades difusas bilaterales. De laboratorio, fuera de un laboratorio habitual, remarcar la linfopenia importante como punto de partida de mal pronóstico, menor a 1200, menor a 800, depende de la serie evaluada de linfocitos. Una relación de linfocitos neutrófilos baja, ¿sí? Menor a 3.3. Ha mostrado también el capítulo de bioquímicos de la SATI, presentó un reporte interesante hace poco al respecto. Este es un parámetro que se utiliza en sepsis, nosotros dentro de la terapia intensiva lo usamos también en sepsis, y también se vio asociación acá en COVID. Un dímero D elevado, troponinas elevadas por daño miocárdico asociado, LDH alta, valores mayor a 450, comparado a un promedio de 250 en los que les ha ido bien, y la proteína C reactiva. Procalcitonina, en muchos casos valores bajos o incluso negativos, como muchas infecciones virales, aunque una procalcitonina elevada no excluye el diagnóstico. Complicaciones, bueno, el distrés. El distrés es el punto de partida de la mala evolución de los pacientes, son neumonías que evolucionan con distrés y evolucionan rápidamente, y es lo que tenemos que seguir y tener en cuenta. El shock séptico, acá en la serie habla de 4%, pero siempre tener en cuenta que puede ser por una coinfección. La serie grande de China, que también les mencioné antes, incluyó un endpoint primario combinado de fallecidos que requieran ARM o que requieran terapia intensiva, y nuevamente aparece este número del 6%, ¿no? 5 o 6% el requerimiento de cama en unidad crítica. ¿Cómo tratamos un paciente con COVID? Primero, identificar el caso en base a las definiciones que utilizamos del Ministerio. Estratificación de gravedad, podemos usar el CURB como en otra neumonía, se puede homologar. La saturación por sí sola y sin duda evaluar las comorbilidades para ver dónde lo atendemos. Iniciar un tratamiento de soporte, acá fundamental lo que es oxigenoterapia, ahora vamos a hablar de tratamiento de soporte. Considerar el tratamiento antimicrobiano para una neumonía, eventual neumonía grave, si es que es el diagnóstico que tenemos, y tratamiento antiviral o tratamiento inmunomodulador, que será enfocado con más detalle en la charla de la semana que viene. Todas estas instancias siempre con las medidas de bioseguridad y el equipo de protección que corresponde para manejar estos pacientes. Dentro del tratamiento de sostén, lo que quiero mencionarles son algunos detalles. Primero, hablar con sus médicos de sus instituciones que deben manejar
en forma conservadora los líquidos, ¿sí? La sobrecarga de líquidos, como suele pasar en las guardias, como suele pasar muchas veces en algunas terapias intensivas, es lo que va a favorecer el distrés respiratorio en estos pacientes. Hay que tener un manejo conservador de líquidos y no dar corticoides en el inicio del cuadro, ¿sí? Luego puede discutirse si vamos a usar corticoides en la fase tardía del distrés, en donde hay inflamación y fibrosis, ahí se discutirá caso a caso, pero no inicialmente, que es otra conducta frecuente ante insuficiencias respiratorias de guardia, ¿sí? Entonces son los dos de los cuadros que tienen acá, manejo conservador de líquido y no usar corticoides de entrada, son las dos recomendaciones a dar. Respecto a la insuficiencia respiratoria, evitar ventilación mecánica no invasiva, evitar BNI por la aerosolización y así proteger al profesional de la salud. Lo mismo que cánulas de alto flujo, cánulas nasales de alto flujo. Si voy a usar una cánula nasal, nunca más de 2 litros, sino pasar directamente a la máscara reservorio, ¿sí? Que también es la que menos aerosoliza. Obviamente esto considerarlo en casos leves, y si el paciente presenta desmejoría, evaluar intubación orotraqueal precoz y conexión a ARM. Para intubarlo con personal experimentado, con equipo de protección personal máximo, evitar el uso de ambú lo más que podamos. El ambú también genera aerosoles, puede usar un filtro, igual en el ambú sí, pero igualmente vamos a generar aerosoles, con lo cual también es otra modalidad que habría que evitar. Hay que usar secuencia de intubación rápida y al removernos el equipo de protección, hacerlo con mucha prudencia para evitar el contacto. En la ventilación mecánica, y esto a modo, sé que la mayoría son acá infectólogos, internistas, pero si vamos a ventilar a un paciente, la idea es ventilación protectora, no presiones elevadas, evitar presiones altas, con lo cual los volúmenes corrientes tienen que ser bajos. Esto también se puede charlar. Estas diapositivas de tratamiento de sostén son las mismas que están en el Ministerio de Salud. Para el que las quiera, están en la página del Ministerio de Salud para descargar en PDF. Son las mismas, las confeccionamos con la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y están ahí. Bien, manejar secreciones con sistema de aspiración cerrado, nuevamente el balance diario neutro a negativo, no sobrecargar a un paciente con un eventual distrés y evaluar el prono precoz. Si una de las cosas que ha tenido mucha eficacia en ventilar a estos pacientes es hacer prono y prono de 12-16 horas. Esto también es muy interesante. Y dentro del shock, esta diapo la dejo, pero me parece que lo más remarcable de la diapositiva del abordaje del shock en un eventual COVID, lo mismo, esta diapositiva también está en Ministerio, pero lo más importante es lo que está abajo, no sobrecargar pacientes, sino vamos a distresar nosotros al paciente. Y acá el algoritmo global, en donde hablamos del tratamiento de sostén, tanto respiratorio como hemodinámico, tomar la muestra y el tratamiento antimicrobiano para neumonía grave, el que usen en cada institución, el que tengan por protocolo en cada institución, evitar antibacterianos que induzcan resistencia, como las ceftriaxonas, si es que tenemos otras opciones, y evaluar el tratamiento farmacológico. Acá ya se ha hablado de usar lopinavir, ritonavir, usar hidroxicloroquina, el plasma de convaleciente. Esto, insisto, se va a ahondar la semana que viene. Y se desaconseja el uso de corticoides en el inicio de esta patología. A modo proyecciones, esto lo traje porque quizás cada uno puede utilizar, ya conociendo estos números, puede utilizarlo para alguna situación particular. Son solo proyecciones, no son datos exactos. Esta es una simulación para un municipio del conurbano bonaerense de 600.000 habitantes, partiendo de 25 casos confirmados, y teniendo en cuenta estos números que se repiten bastantes, que de los que diagnosticamos el 80% son leves, el 15-14% requieren sala general y un 5 a 6% terapia intensiva. El escenario pesimista a 28 días, siguiendo las curvas de Italia o España, nos habla que en los próximos 28 días va a haber más de 700 infectados, y el requerimiento de cama crítica, que es el número puntual que a mí me interesa proyectar, de 36 pacientes. Esto es todo a modo de ejemplo, pero se puede utilizar. Luego, un escenario optimista, siguiendo la curva actual de Argentina, que viene bastante plana y nos puede dar un poco más de tiempo. En los próximos 28 días llegar a los 160 infectados y 8 pacientes en terapia intensiva. Y un escenario intermedio, que no deja de ser un promedio, con estos números. Obviamente todo esto va a estar influenciado por la adherencia y la eficacia de la cuarentena.
son solo proyecciones que se basan en datos de afuera, pero Argentina, al tener la cuarentena anticipada, puede ser muy diferente. Y como decimos todos estos días, si las medidas gubernamentales son adecuadas y la conciencia social ayuda a la adherencia de estas medidas, que sabemos que es muy complejo, podemos lograr achatar la curva y tener la misma cantidad de casos que sin hacerlo, pero en un periodo más prolongado y que el sistema de salud tenga la capacidad de abordarlo adecuadamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Tenemos que contarles a todos, a vos, Javier, y a vos, Omar, también, aunque algo deben estar chusmeando ustedes por nuestras redes sociales, que tenemos unos 2.300 amigos que están allí siguiéndonos, diría segundo a segundo, con esto que estamos recibiendo. Tenemos casi, como vos decías, Omar, 252 comentarios y preguntas. Lo primero que tenemos que decirles a todos es el orgullo que tiene la SADI de saber que hay médicos y profesionales de la salud en todos los rincones del país y de Latinoamérica, contando con esta información, con lo cual para nosotros es una alegría, obviamente, pero sobre todo es un orgullo saber que estamos brindando un servicio como sociedad científica que necesitan mucha gente en todo el país. Vamos a ir, si te parece, Javier, algunas preguntas. Mira, la que más se repite es increíble, Javi, Omar, es el tema de los barbijos, ¿no? Como periodista yo no puedo menos que decir que te preguntan todo el tiempo de eso, y aquí también hay Bueno, profesionales ahí de salud. hay que tener en Atilio, cuenta, y ahí sí, salto, digamos, y lo paso por encima, Javier, pero el tema de los barbijos es una situación complicada porque es una situación mucho más mediática que científica. No tenemos ningún estudio de barbijos en general, y uno usa los barbijos en 3 escenarios. O cuando quiere evitar transmitir a otras personas, o cuando quiere evitar infectarse esa persona, o cuando quiere calmar la ansiedad de la gente. Y entonces, en el primer escenario, el barbijo puede funcionar en esas personas que tienen tos. Si es un barbijo aprobado, certificado por ANMAT, esas personas escupirían, no toserían y esas gotitas no salen para afuera. Y eso es la recomendación que te estamos dando. Usen barbijos los que tienen tos o tienen fiebre. En el caso del barbijo para evitar infectarse, la verdad es que un barbijo común quirúrgico tiene poca capacidad de filtrar las partículas, y entonces lo que se usa para los médicos que están a menos de 1 metro de los pacientes, que están muy cerca de los pacientes y que tienen que hacer procedimientos que hacen que los pacientes estornuden o generen aerosoles, es el barbijo N95, digamos, que filtra más del 95% de las micropartículas. Pero en los otros escenarios uno puede usar solamente un barbijo común. No hay estudios en la calle, en gente, que un barbijo común permita evitar la infección, pero hay mucha gente que los usa, y así como los usa, si hay mucha gente que se baña y hay mucha gente que cambia su ropa al volver de casa porque cree que eso lo va a beneficiar, bueno, eventualmente uno diría no habría daño en que los use si quieren, salvo 2 puntos importantes. Por un lado, el hecho de que se contaminen por tocarse tanto la cara, porque el barbijo está mal colocado, entonces lo van tocando. Y la segunda opción es que esos barbijos eventualmente se necesitan en los hospitales para la gente que tiene tos, y los necesitan los pacientes que tienen tos o expectoración. Y entonces, en una situación en la que no va a haber barbijo, puede ser complicado. Sin embargo, hoy el presidente Trump parece que está por alertar a la comunidad que todo Estados Unidos use barbijo, y eso va a generar una reacción mundial donde todo el mundo va a reclamar su propio barbijo. Entonces, en esas situaciones, posiblemente haya que tomar, digamos, las experiencias como en Hong Kong, donde se reconoce que el uso de barbijos quizás no tiene un impacto tan directo por sí mismo, pero que sí visualiza a la gente una a otra con barbijo, y ya ahí mismo toman distancia social, o ahí mismo evitan, digamos, entrar en lugares cerrados porque ya están permanentemente alerta de esta situación. Así que es un debate que va a continuar desde el punto de vista científico, y la posición de nuestra sociedad es que no hay evidencia, al igual que lo dice la OMS y el CDC, que justifique o que la decisión o no de usar barbijos en personas sanas en la calle, pero es posible que en el futuro estas situaciones se vayan dando más políticamente o socialmente.
No sé, Javier, si vos tenés algún comentario. Solo lo que dijiste al final, agregar eso, que es dinámico, que es para todos que esto es dinámico, que la situación de la pandemia no es igual en todos los países, ¿sí? La cantidad de transmisión comunitaria y las modalidades de transmisión comunitaria no son iguales en los distintos países, entonces tener en cuenta que esto es dinámico, ¿sí? Sobre el uso Exacto. de barbijos tanto dentro de las instituciones como en la comunidad. Dentro de las instituciones es más lógico, perdón que corto, pero sí que totalmente de acuerdo, es dinámico, las cosas van cambiando. Hace 2 semanas nosotros mismos decíamos se puede tomar mate, recuerden, y obviamente cuando empieza a haber circulación local no estaríamos en condiciones de estar compartiendo bombillas. Así que bueno, iremos viendo y iremos viendo también lo que diga la evidencia y lo que diga la OMS y lo que diga el Ministerio. Si en algún momento se cambia esta indicación, podremos empezar a tener en cuenta. Hay que tener mucho cuidado también con los barbijos caseros, porque no todos esos barbijos tienen capacidad alta de filtración. Se está trabajando con ANMAT para que dé indicaciones, digamos, para toda esa gente de buena voluntad que quiere hacer barbijos en su casa, para que pueda diseminar un poco de información más certera. Adelante, Diego. Sí, no, a ver, vamos por la pregunta 427, así que le pedimos un poquito de paciencia a los que están conectados, son más de 2000. Me parece interesante una inquietud, hay de todos los ámbitos de los trabajadores de la salud, pero queremos rescatar la pregunta de una enfermera, ¿no? Que dice, Lorena Risi, pregunta, tenemos un piso lleno de pacientes sospechosos y nosotras entramos con guantes, camisolín común, barbijo común y antiparras. Esa es la protección. Y ella pregunta, si alguno de esos pacientes sale positivo, ¿ellas ya están contagiadas o con esa protección se quedan al margen? No, con esa protección es adecuada, digamos, si usan, eso es aislamiento de contacto y de gota. Así que si están con guante y camisolín y antiparras, y cuando salen del lugar, cuando se sacan ese equipo, se lo sacan de una forma que no se contaminen y después se lavan muy bien las manos, no tienen que tener el riesgo de contagio. Javier, vos tenías datos de porcentaje de personal de salud que se infectaba cuando digamos, llevaba adelante bien las medidas de protección, ¿no? ¿O te recordás de alguna de las series? Creo que había una de las series si bien hay mucha gente, personal de salud que tiene infecciones por coronavirus en Italia, sobre todo en España, en las series de China, al menos en una de las series que yo había leído, cuando usan bien, en forma consistente, todo el equipo de protección personal, el riesgo de infectarse era cero. Pero reconocemos que hay mucha gente que se expone antes de saber que esa persona es confirmado positivo, ¿no? Pero si usan esas medidas que estás describiendo, estaría bien. No sé, Javier, ¿qué opinas? Sí, quiero remarcar, esto lo hablo mucho en las instituciones donde trabajo, que justamente en Italia o en España la problemática de contagio del profesional de la salud, la mayoría ha sido por contacto y al retirarse el equipo de protección. Entonces, a veces esa falsa sensación de queremos más equipo de protección personal, queremos el traje de astronauta o el mameluco o 3 gorros, a veces no es lo mejor para el trabajo del día a día. Retirarse el equipo de protección es complejo sin tocarse la cara, hay que entrenarse, hay que practicar y las medidas que acaba de decir esta persona son las medidas adecuadas para abordar un caso sospechoso o confirmado de coronavirus, siempre que no haya maniobras que generen aerosoles. O sea, si hay manejo de la vía aérea, como intubar o hacer RCP o aspirar secreciones, ahí sí necesitan el barbijo N95. Acá una pregunta que hablamos mucho en la SAD y también en los medios, vos, Omar, y vos también, Javier, porque preguntan, Juan Montes de Oca, si se sugiere el uso de profilaxis con cloroquina o nitosanida al trabajar con pacientes confirmados de COVID. No hay ningún estudio para COVID que demuestre la eficacia de la profilaxis. Hay un estudio con Caletra para SARS, pero para COVID no la hay. Hay gente que está trabajando en eso, hay equipos en España que están investigando, equipos en Colombia que también están planteando dosis semanales.
estamos desarrollando también acá algunos protocolos, pero todavía no han comenzado, así que la verdad que no hay información de profilaxis ni con nitazoxanida, ni con cloroquina, ni ninguna otra que yo tenga en la cabeza al menos. Totalmente, incluso el único estudio de profilaxis que ahí mencionó Omar es con lopinavir ritonavir, ni siquiera es con hidroxicloroquina, ¿sí? Entonces, evidencia de profilaxis antiviral para estos coronavirus no hay. Quizás haya más evidencia a futuro, quizás haya más evidencia a futuro. Tener en cuenta que igual de drogas, de fármacos vamos a hablar la semana que viene, pero tener en cuenta que no hay ninguna droga aprobada para esto, que todas son drogas que estamos tratando de utilizar en contexto de la escasa avidez de drogas para esta situación de pandemia, pero no hay ninguna droga aprobada, incluso ni para tratamiento, imagínense que tampoco para profilaxis. Acá preguntan, ¿dónde se tienen que internar, tratar pacientes embarazadas a término con coronavirus o sospechosa de coronavirus? Bueno, eso va a ser el tema de No otro entendí. webinar, el manejo de las embarazadas y de la lactancia, mujeres infectadas con coronavirus. Se tiene que internar en algún hospital que ya tenga coronavirus. Digamos, lo ideal sería que esa mujer no se interne en una maternidad donde no hay casos por el riesgo de la transmisión. Entonces tendría que internarse en un hospital como por ejemplo en Capital podría ser el Fernández, un hospital que atiende pacientes con coronavirus, pero que no una maternidad solamente dedicada o sea, un edificio solo dedicado a maternidad, y las medidas de precaución son las mismas que se utiliza para cualquier paciente con coronavirus, la medida de protección personal, tanto para la atención como para el parto de ese caso, y el niño no tendría necesariamente altas chances de estar infectado, porque la transmisión, digamos, es bastante poco frecuente materno-infantil. Hay una serie de 9 casos que no había transmisión y una serie de 1 caso que podría haber habido, así que pareciera que no sería un gran problema. Javier, ¿cómo hacen en tus hospitales? ¿Han tenido casos de mujeres embarazadas? Javier, estás 2 veces ahí. Ahí está. Estás sin voz, no se escucha. Te preguntamos, ¿estás ahí, No se Javier? escucha, Javier. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Ahí está. Sí, tuve que cambiar al teléfono porque internet estaba complicada. Bueno. No tuvimos. Tengo un caso sospechoso en uno de los hospitales que incluso hisopé yo, una puérpera que ingresó ya al parto con síntomas, pero es caso sospechoso por ahora nada más. Hay guías dando vueltas sobre el abordaje de la embarazada con COVID. No difiere mucho, solamente tener en cuenta qué fármacos vamos a usar, ¿sí? Qué fármacos vamos a utilizar en una embarazada, en una patología que justamente no hay ninguna droga aprobada. Ser prudentes con esto, pero no hay mucha diferencia. El equipo de protección incluso no hay tanta diferencia con otras entidades. En muchas consultas, Omar, Javier, de radiólogos. Por caso Anabela Abbas dice, soy radióloga con especialidad en tomografía. Ya me trajeron en 4 días 2 veces al mismo paciente con COVID positivo y me dicen que es para controlar su evolución. ¿Esto está bien? O cuando se estima, realizados los estudios de control, a un paciente ya con COVID confirmado. ¿Se entiende la pregunta? Sí, totalmente. Sí, la verdad que el manejo, la tomografía no es un requisito indispensable para el manejo de pacientes con COVID. Si la lesión pulmonar ya es evidente, tiene compromiso bilateral, patrón intersticial, lo más probable es que en la placa uno encuentre las imágenes de vidrio esmerilado y alguna que otra condensación. La tomografía, en mi opinión personal, y Javier tiene más experiencia quizás con internados, es que si es necesario se hace, pero uno tiene que evitar trasladar a los pacientes por las instituciones justamente para evitar la transmisión. Entonces, si va a generar una conducta terapéutica la tomografía, bueno, en ese caso sí, si hay sospecha de que haya otra enfermedad de base o una tuberculosis, si no está claro, o si hay un gran empeoramiento, bueno, posiblemente requiere una evaluación para ver si hay algo más, pero hacerlas o repetirlas en pacientes internados hay que tener siempre el cuidado del riesgo de transmisión nosocomial.
Bien, coincido. Les diría que no recomiendo tomografías para cuando el paciente está mejorando, o sea, no tiene ningún sentido clínico hacer una tomografía si el paciente mejora, si el paciente está ventilado y tiene desmejoría y sospecho que hizo, por ejemplo, un neumotórax, en realidad es quizás el principal uso al que le daría una tomografía dentro de la terapia intensiva, así tengo un distrés respiratorio y quizás tengo un neumotórax enfrente que no lo veo en la radiografía, sería quizás el único momento en el que lo plantearía en un paciente de terapia intensiva puntualmente. La verdad que no es un estudio necesario, indispensable para el abordaje terapéutico de un paciente con COVID. Bien, Vamos a acá estar de acuerdo, ¿no? Con Javier. Es pero fácil. ¿están de acuerdo ustedes? Nada, muy bien, muy bien. Les comento, mientras tanto, que vamos ya por las 520 preguntas. Tenemos 2.200 personas que nos acompañan de todos los puntos del país y también de Latinoamérica. Así que les comentamos también, Omar y Javier ya lo saben, para ustedes que nos sigan desde allí, que esta charla va a quedar grabada y después van a ser subidas a nuestras redes sociales, con lo cual estemos tranquilos que la vamos a poder repasar y ustedes lo van a tener en nuestro sitio web también disponible para cuando lo necesiten. Hay consultas de odontólogos, muchos odontólogos su método de protección porque ellos necesitan seguir atendiendo y no saben bien cómo. Yo trabajo con un servicio grande, perdón, no marque me adelante, pero No, trabajo con en un eso, adelante. servicio grande de cirugía maxilofacial en uno de los hospitales donde estoy, que la mayoría son odontólogos. La verdad que hemos suspendido toda actividad no programada. Primer punto, me parece fundamental remarcarlo, principalmente de esta especialidad. Hemos suspendido toda actividad no programada y para las urgencias, sí, la verdad que el requerimiento del N95 me parece, no está formalmente instaurado, pero al trabajar en la cavidad oral y la gran posibilidad de generar aerosoles con muchos de los procedimientos, les recomiendo el N95. Insisto que no hay una recomendación estricta, la situación es muy gris en muchos aspectos, pero sí, por su actividad, en actividades de emergencia, les recomiendo el N95. Entiendo la dificultad de obtenerlo, pero lo recomiendo. Y sí cancelar toda actividad no programada. Y también el triage, digamos, no atender pacientes que estén febriles o que tengan síntomas de dolor de garganta o tos o disnea o que hayan sido contactos directos de alguna otra persona con diagnóstico de coronavirus. Antes de empezar, digamos, la consulta son las primeras preguntas que tienen que hacer. Perfecto. Hoy justo estuvimos hablando de eso y creo que hay que seguir remarcando lo que es un concepto de triage y más que nada ante un brote. El triage no es solamente la persona que está en una puerta de una institución preguntando si alguien tiene síntomas. Cuando estoy en una institución, el triage tiene que ser en cada instancia de atención, ¿sí? Si el paciente llegó a mi consultorio, por más que haya pasado por el triage de la puerta, se sienta en mi consultorio, yo le voy a preguntar hoy, en este contexto, si tiene síntomas respiratorios o fiebre. La verdad que es una pregunta que hay que hacer en cada instancia dentro de las instituciones, no solo en la puerta es el concepto de triage. Bien, ya estamos sobre la hora, tenemos unas últimas preguntas. Anestesistas también nos preguntan en quirófano qué hacer ante intervenciones que no pueden ser reprogramadas. Bien. Han salido una serie importante de recomendaciones de la Asociación de Anestesiólogos de Argentina, las tienen disponibles en sus páginas. La verdad que es toda una discusión. Sin duda que si van a manejar la vía aérea, que también es algo, si hay anestesiólogos que me da cierta sonrisa, por decirlo así, de si vamos a intubar hay que usar N95 y hay que usarlo siempre, ¿sí? Si vamos a intubar no es solo en COVID. Porque podemos estar intubando una tuberculosis. La intubación orotraqueal necesita N95 en 2019, 2018, 2020. Entonces, usar N95. La verdad que si ingresan a una cirugía solo a pasar drogas, no es necesario usar N95. Pueden usar un barbijo quirúrgico sin ningún problema. Para manejo de vía aérea, N95. Bueno, y ahora sí la última. Nos preguntan también mucho del tema de pediatría, si hay alguna indicación específica que sea particular para ese sector o hay que seguir las recomendaciones generales en torno al COVID.
Van a salir Bueno, guías del ministerio dentro de poco, específicas de pediatría. La definición de casos puede ser diferente, el manejo de los pacientes puede ser diferente, el aislamiento, la internación, la circunstancia del aislamiento con los padres y toda esta situación. Así que yo diría que mejor esperemos las guías específicas en la página del ministerio cuando estén publicadas, y el webinar de pediatría también, que esperamos hacer en 3 o 4 semanas. está Y muy ahora sí, pronto a salir, perdón, Diego, le corto, lo del ministerio, y sí, yo le digo todo el tiempo a mis pediatras cuando hablamos, no dejar de pensar en COVID, pero preocúpense de las patologías frecuentes de ustedes para tratamiento, o sea, focalizar en las que tienen tratamiento de las infecciones respiratorias agudas graves actuales, porque eso no va a cambiar, no vamos, lopinavir, ritonavir u otra droga para algún pediátrico lo podemos charlar, pero no dejar de pensar en las patologías habituales para tratar. Y recuerden después que la mortalidad en niños es casi, digamos, hay 2 niños menores de 15 años muertos en 1 millón de afectados, digamos. Entonces, también a la hora de la mirada de salud pública hay que priorizar que el grupo más afectado son los pacientes grandes, y entonces a veces vemos las tensiones en la guardia porque los recursos van más hacia la atención de los adultos y no hay recursos de medida de protección personal para usar en un chiquito que tiene un poco de moco. Pero como decía Javier, probablemente la epidemia no está pasando por el segmento de este segmento de edad, y habrá que ajustarse en función de los recursos también y priorizar los grupos de mayor mortalidad. ahora sí, la última, antes de despedirlos, Omar y Javier, algo que me parece muy interesante, mucha gente lo está comentando aquí en nuestro canal abierto de preguntas. El método triage sea o tenga que ser realizado por gente que no sea personal de salud, a propósito de pacientes que estén alojados en clubes, en hoteles, en sindicatos, digamos, ¿qué pasaría entonces? Mi primera opinión es que una persona que hace un triage es un personal de salud. Quiero decir, la definición de personal de salud, una persona que atiende y tiene que estar capacitada y entrenada. Esa persona puede ser un enfermero, son excelentes haciendo triage, o puede ser un médico, o puede ser un estudiante de medicina entrenado, o puede ser un estudiante de enfermería capacitado, pero no podemos dejar el control de personas que están en seguimiento porque han tenido una exposición sin ningún tipo de control por algún tipo de personal de salud. Así que si bien uno puede entrenar a alguna persona en un club para cuidar gente que está viviendo o durmiendo ahí porque ha estado expuesto a una persona con coronavirus, alguien del sistema de salud tiene que tener contacto con ese grupo de gente y tiene que tener los procedimientos y los mecanismos muy claros, porque algunas de estas personas pueden hacer fiebre o se pueden descompensar. Y eso entonces no está bien dejarlo librado al azar. No sé, Javier, si alguna El reflexión. triage, como dije antes, es un concepto y no un lugar solamente, entonces es un concepto. Pueden hacerlo distintas instancias del sistema de salud, e incluso puede haber varios triages, como decía antes, puede haber un triage inicial que realice un administrativo, un enfermero, un médico o alguien, pero un triage inicial y un triage posterior un poco más específico, por ejemplo, del que tiene síntomas respiratorios para encuadrarlo o no en caso sospechoso, ¿sí? Sin dudas que en cuanto al equipo de protección, que creo que la pregunta también va por ahí, si no tienen una medida física de barrera, como puede ser un acrílico o un vidrio, les recomiendo la separación de 1 metro como ítem fundamental para hacer un triage, y bueno, el uso de barbijo si es la primera instancia porque no sabemos a la persona que tenemos enfrente, pero mantener alguna separación física de más de 1 metro que se puede lograr de múltiples maneras antes de que el paciente esté en contacto con la institución es simple y lo podemos hacer todos. Bueno, Omar, Javier, muchas gracias a ustedes que nos acompañaron hasta aquí. Recuerden, esta charla, como todas las anteriores y las que vendrán, estarán en nuestras redes sociales, en nuestra página web. Esta es la primera de una actividad que tendrá réplicas vía webinar y vía piezas de video para Argentina y Latinoamérica, así que estén atentos en nuestras redes y a seguir juntos, que es la mejor manera de cuidarnos. Gracias, Omar. Gracias, Javier. No, muchísimas gracias, Diego. Nos vemos la semana que viene con el doctor Strajewski para hablar de tratamiento, viernes a las 6 de la tarde, y el sábado que viene
a las 11 de la mañana, si podemos confirmarlo, con el doctor José María Miró de España para hablar de la situación en Barcelona. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Y los que quieran y los que, digamos, sigan nuestra página web en sadi.org.ar. Gracias, saludos a todos. Hasta luego.